Noches a todos ustedes, la verdad que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes compartiendo una transmisión más de esta nueva opción para ustedes de Botánico, un lugar donde hablamos muy a profundidad con especialistas en la materia en temas de botánica, el cultivo de plantas y sobre todo la importancia de la conservación de la biodiversidad de la flora mexicana. Y la verdad que para nosotros es un gran placer que nos abran las puertas de su hogar a través de las redes sociales. Les pido de favor que compartan la transmisión. La verdad que el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo. Y sobre todo también vamos a presentar a todo el equipo que nos está ocupando en este caso. Que la verdad pues es un equipo muy especializado. Tenemos con nosotros también la presencia de Eric Michel, fundador y director de Plantalia. ¿Qué tal, mi estimado Eric? ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues ya listos para una charla más referente a las plantas mexicanas y pues un gusto estar aquí con ustedes. Me parece perfecto, mi estimado Eric. La verdad que pues seguimos con este tema que es fundamental para poder conocer nuestra biodiversidad mexicana. Y qué mejor también que está con nosotros y nos está acompañando también la bióloga Marisol Vargas Corona, directora del Hospital y Centro de Conservación de Plantas. ¿Qué tal, mi estimada Marisol? ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien, muchas gracias. Muy contenta con este nuevo invitado, también muy importante y muy interesante su plática. Así es, en efecto. De hecho, bueno, como ustedes saben, pues el tema de la flora carnívora mexicana no es un tema ajeno. México es uno de los principales centros de albergue, precisamente de diversidad, y sobre todo que tenemos géneros muy padres como el género pingüícola, el género utricularia, genilicia, hay unos representantes también. Y qué padre que el día de hoy pues estemos con un joven. La verdad que tenemos el placer de conocerlo desde que era joven. Ahorita ya el maestro y biólogo Claudio Castañón, pues ya totalmente una figura especializada en la biología. Y sobre todo que nos platique, la verdad, de un trabajo muy interesante que él realizó durante su formación académica en la Facultad de Ciencias en Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre el tema de esta planta tan enigmática. Pero qué mejor que presentarlo como se merece, mi estimado Marisol. ¿Nos puedes ayudar con la semblanza de nuestro invitado, por favor? Claro, con mucho gusto. Bueno, pues vamos a presentarlo. Él es el maestro en ciencias Claudio Augusto Castañón Suárez. Es biólogo y maestro en ciencias. Tiene más de 10 años en experiencia en el cultivo de la propagación de plantas carnívoras. Ha impartido numerosas conferencias acerca del cultivo de plantas carnívoras, para público en general y también para grupos especialistas en el ámbito. Autor de 11 artículos de divulgación de ciencia en temas de botánica y biotecnología en la revista Buzos de la Noticia. Es egresado de la Facultad de Ciencias UNAM, realizó la tesis de licenciatura con el título Germinación in vitro y micropropagación de Pingüicola moctezumae, bajo la asesoría de la doctora Ana Laura López Escamilla. Realizó la maestría en Ciencias Bioquímicas en la Facultad de Química de la UNAM, donde estudió las proteínas de la cebada involucradas en la calidad de la cerveza y desarrolló protocolos de regeneración in vitro para la producción de cebada genéticamente modificada. Actualmente está estudiando el doctorado en Ciencias Biológicas en el grupo de la doctora Adriana Garay en el Instituto de Ecología de la UNAM, en el cual estudia genes involucrados en el desarrollo de las raíces de la planta modelo Arabidopsis thaliana. Pues Muy un bien. tema muy interesante y pues vamos a comenzar con esta tan amena charla y con un tema tan interesante como lo son las plantas carnívoras. Claro que sí, y por favor, la verdad que agradecemos mucho a la audiencia que en este momento se está conectando. Saludos también a los compañeros extranjeros que se están conectando también en el tema de pingüícolas. Muchas gracias también por su apoyo. Y muy bien, mi estimado Claudio, pues como siempre, un placer saludarte, un placer siempre encontrarnos en nuevos proyectos y sobre todo que siempre estás con esta gran pasión como desde el inicio en el tema de las plantas carnívoras y sobre todo que es parte fundamental también para ti toda esta problemática que existe actualmente en torno a la biodiversidad. Y nos gustaría mucho que pues nos platicaras un poco de tu trabajo en este título como lleva esta plática sobre el rescate de la flora mexicana. Bienvenido, Claudio. Hola Juan Jorge, pues muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto, ¿no?, participar en estas pláticas que son una herramienta muy importante para dar difusión a la ciencia y animar a las nuevas generaciones, a los nuevos jóvenes, a que pues también pues trabajen en las plantas carnívoras mexicanas.
Y pues sí, como tú dices, yo desde muy pequeño empecé coleccionando plantas, como mucha gente aquí en los foros, y pues eso fue lo que me animó a estudiar la carrera de biología, y pues fue mi pasión de plantas carnívoras, y luego el cultivo de tejidos y la biotecnología, y pues aquí sigo todavía después de varios años dando pláticas de carnívoras. Eso es todo, en efecto, qué bueno que lo platicas de esa forma, sobre todo para impulsar las nuevas generaciones y como bien lo mencionas, transformar una pasión en una profesionalización es un privilegio y qué bueno que tú lo lograste y lo estás ejerciendo y esperemos que sea inspiración, como bien lo mencionas, para las nuevas generaciones. Adelante, si gustas, podemos empezar con tu plática. Claro que sí, pues bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación acerca de lo que fue mi proyecto de licenciatura con énfasis en la conservación de plantas carnívoras mexicanas. Claro que sí. Pues hacemos la transición a la presentación. Claro. Les recordamos a toda la audiencia que pueden enviar sus preguntas, comentarios para nuestros ponentes y nuestros panelistas. Estamos a sus órdenes. Bueno, la plática que les tengo preparada para el día de hoy tiene como nombre Rescate de la flora mexicana, de la flora carnívora mexicana, con énfasis en Pinguicula moctezuma. Y pues quiero hablar acerca de las plantas carnívoras en general y luego ya les voy a platicar acerca de mi proyecto que llevé a cabo en la licenciatura, en la carrera de biología. Por favor. Bueno, empezamos hablando de las plantas carnívoras o plantas insectívoras. ¿Qué son las plantas carnívoras o plantas insectívoras? Pues son plantas que tienen adaptaciones genéticas que les permiten atraer, capturar y digerir a las presas, en este caso insectos y otros pequeños artrópodos e invertebrados. Y pues bueno, no pertenecen a un solo grupo, son un grupo polifilético, es decir, que tienen diferentes orígenes. Este rasgo de la carnivoría ha aparecido varias veces a lo largo de la evolución y hasta el momento se conocen 14 géneros diferentes repartidos en 8 familias y en 4 órdenes. Y pues bueno, la planta más común es la Dionaea muscipula, que es la típica, ¿no? Que todos conocen porque es la más atractiva porque cierra sus bocas, ¿no? Tiene movimientos, eso es algo impresionante. Pero sin embargo no es la única planta que tiene este tipo de trampas, también existe su versión acuática, el género Aldrovanda, que es exactamente lo mismo pero debajo del agua. También tenemos las trampas pegajosas, presentes en los géneros Drosophilum, Trichiophyllum, Pinguicula y Biblis. Aquí, ojo aquí, con el Pinguicula, que es el género en el que nos vamos a enfocar más adelante. También tenemos a las trampas jarro, pertenecientes a los géneros Nepenthes, Sarracenia, Darlingtonia, Elianthora y Cephalotus. También tenemos otras que producen unas vesículas subterráneas o acuáticas que están presentes en el género Utricularia. Estas presentan como unas trampas que tienen como un vacío y al momento que pasa un pequeño microorganismo, algún microinsecto, pues lo succionan por este vacío. También tenemos otro tipo de trampas más especializadas que se denominan trampas de NASA, como el género Genlisea, o incluso también en la Sarracina citacina, que son tubos que tienen pequeñas vellosidades que van apuntando hacia abajo, y de forma que cuando entra un pequeño insecto o un pequeño invertebrado, puede entrar pero ya no puede salir porque estas vellosidades se lo impiden. Y bueno, estas plantas, además de que son bonitas, tienen diversos usos. Por ejemplo, bueno, algunas son medicinales o también para hacer estudios genéticos, ¿no? O sea, por ejemplo, la Drosera rotundifolia es una planta que se utiliza en la homeopatía. Pues las nepenthes son plantas muy ornamentales y también, por ejemplo, el género Utricularia se ha estado estudiando mucho en cuanto a su genoma porque es de las plantas que tienen el genoma más pequeño que se conoce. Y bueno, ¿cuántas especies tenemos en México? En México tenemos 4 géneros diferentes, género Pinguicula con más de 44 especies, tenemos a Utricularia con 20 especies, tenemos a Drosera con 2 especies y el género Genlisea con una sola especie.
Si bien no tenemos así las plantas más conocidas como la avenea o las plantas carro, que son muy impresionantes, sí tenemos una muy buena diversidad. Entonces eso de México es un país megadiverso también aplica para las plantas carnívoras, porque sí tenemos bastantes plantas carnívoras aquí en México. Me voy a enfocar en la familia Lentibulariaceae. Esa familia tiene 3 géneros diferentes: Pinguicula, que tiene en total 85 especies, Genicea, que tiene 21 especies, y Utricularia, que tiene 220 especies, que de hecho es el género que tiene más especies de todas las plantas carnívoras. Si se fijan, aquí mencioné que tenemos 85 especies de Pinguicula, y en México tenemos más de 50, por lo cual México tiene más del 50% de todas las especies de género Pinguicula. Entonces sí, México es como el centro de diversificación de este género. Y además de estas plantas que hay en el mundo, el 90% de las especies mexicanas de Pinguicula son endémicas, es decir, que solo crecen en México y en ninguna otra parte del mundo. Sin embargo, pues desgraciadamente, perdón por el ruido, no están sujetas a protección ni a normas que regulen su comercio, y esto no significa que no estén en peligro o que haya muchísimas, sino realmente esto se debe a que no hay estudios que determinen que estas especies se encuentran en riesgo, en peligro de extinción. Pero de que no hay estudios no significa que no estén en riesgo. En realidad se desconoce su estado de conservación de la mayoría de las especies. Y lo más lamentable es que están sujetas al saqueo de las poblaciones silvestres con fines comerciales para personas que las coleccionan. Entonces, un ejemplo muy conocido es el de la Pinguicula moranensis, que es una especie sí muy abundante, está en casi todo el país, pero muchas veces las plantas de esta especie que van a ver vendidas en los mercados son especies saqueadas de hábitat natural. Y bueno, aquí está lo que más coraje da a veces, o más. Sí. Es que hay más especies mexicanas del género Pinguicula a la venta en el extranjero que en México. Y aquí los que ya llevamos muchos años cultivando plantas no me van a dejar mentir. Sí. Antes del 2006 solamente había como 3 especies disponibles comercialmente en México, que era Pinguicula moranensis, Pinguicula agnata y con suerte algún híbrido, con suerte, pero a veces ni eso. Entonces era súper difícil encontrar más de 3 especies en algún mercado de plantas. Ya las cosas fueron cambiando. Para el año 2010 había entre 6 y 8 especies, algunos híbridos. Ya se estaba comercializando más también algunas especies de Estados Unidos y ya, pero sí. Máximo 8 especies, contando híbridos, como Pinguicula afrodita. Ya había salido la Pinguicula Moctezuma de forma limitada, pero había salido Pinguicula primuliflora, que es una Pinguicula de Estados Unidos, y con eso. Ya para 2015, ocurrió como el boom de las plantas carnívoras en México. Como por el año 2012-2013 fue que la gente empezó a tener más conocimientos de cómo pedir plantas en el extranjero, y fue que gracias a algunas páginas que venden plantas exóticas fue que gente de aquí de México empezamos a pedir plantas en el extranjero, y con eso ya aumentó bastante el número de plantas de especies de Pinguicula, aproximadamente 20 especies. Y pues en la actualidad ya tenemos, yo diría que más de 30 especies diferentes de Pinguiculas mexicanas en México, afortunadamente. Y cada vez además de que se están cultivando más, también se han descrito nuevas especies, lo cual, pues yo creo que, bueno, una vez platiqué con el doctor Sergio Zamudio y me dijo que calcula que van a ser más de 60 especies para México. Wow, dato muy interesante, ese hay que anotarlo. Sí. O sea, los números de hace 5 años decían que eran 46, ahora, bueno, hace poco eran 50, pero se estima que aún no se han terminado de describir todas las especies y que van a ser más de 60 especies en México. Y bueno, como les había comentado, la mayoría de las especies que ahora tenemos disponibles en el cultivo, muchas de ellas, no todas, pero yo diría que la mitad de las que hay ahorita disponibles de forma comercial es porque ya han llegado
de importación de otros países, como por ejemplo República Checa. Esta página, Best Carnivorous Plants, es la que nos ha surtido de muchas especies mexicanas a los mexicanos, ¿no? Vaya ironía. Bueno, entonces llega la pregunta de cómo es que se propagan tanto y tan rápido en el extranjero, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos que aquí no se hace, ¿no? Entonces, la respuesta es esto: el cultivo de tejidos vegetales, que es una herramienta de la biotecnología, que consiste en cultivar células, tejidos u órganos en condiciones controladas en un medio nutritivo. Generalmente es un gel con estos nutrientes especiales para las plantas. Se basa en la teoría de la totipotencialidad celular, en la que dice que una célula es capaz de regenerar un órgano completo o una planta completa si se le dan las condiciones necesarias. Y bueno, con esto podemos obtener cientos o incluso miles de plantas en un tiempo y espacio, bueno, en un tiempo relativamente corto y en poco espacio. Esto es lo que se le conoce como producción intensiva de plantas, y pues tiene muchos fines, como la producción, investigación, horticultura y la conservación. La micropropagación es una rama del cultivo de tejidos vegetales que consiste en la multiplicación de forma asexual, rápida, eficiente y en grandes cantidades, ¿no? Usando el cultivo de tejidos vegetales. Y tiene muchísimas ventajas, entre ellas es que las plantas están libres de patógenos. Se obtienen plantas que son difíciles de propagar por métodos convencionales. Por ejemplo, hay plantas que florecen hasta después de los 15 años, o que son, por ejemplo, como las nepentes, que son dioicas, que hay macho y hembra y es muy difícil tener semillas porque necesitamos plantas de sexos diferentes floreciendo al mismo tiempo. Y también, bueno, otra ventaja es que pues se almacenan en un espacio relativamente pequeño estas plantas. Y bueno, ahora les muestro un resumen de lo que se había hecho en cuanto a propagación in vitro del género Pinguicula hasta el año 2015. Vemos que, bueno, el primer reporte que encontré fue del año 1979 de Pinguicula moranensis, una especie mexicana. Si revisamos en dónde se llevó a cabo ese estudio, fue pues en Estados Unidos, ¿no? En otro país. Luego tenemos un reporte de Pinguicula seriana en el 93, igual por un extranjero. Pinguicula lusitanica, que es una especie europea que se llevó a cabo en Portugal. Es una especie de Portugal, tiene sentido. Pinguicula vulgaris es una especie europea, igual en el 2009. Es un estudio que se hizo en Portugal. Pinguicula vulgaris en el 2010 de Rumania, y Pinguicula gigantea, que es una especie mexicana. Este estudio lo llevaron a cabo en Tailandia. Y Pinguicula vulgaris, nuevamente una especie europea, que se llevó a cabo el estudio en Portugal. Si se fijan, hay gente del extranjero que mejor se dedicó a propagar especies mexicanas antes que los mexicanos. O sea, aquí no, antes del 2015 no había un solo estudio de mexicanos que reprodujeran especies mexicanas de Pinguicula. Ya para cuando publiqué mi tesis, bueno, después, yo publiqué mi tesis de licenciatura en el año 2015, que para ese entonces fue el primer trabajo de propagación in vitro de una Pinguicula mexicana, el primero hecho en México. Y bueno, después salieron otras dos tesis de licenciatura, y otra igual de Pinguicula Moctezuma, de Martínez Torres en 2017, y el último que encontré fue de Pinguicula acuminata de González Cerratos en el 2019. Y pues bueno, esta es mi tesis, tiene como título Germinación in vitro y micropropagación de Pinguicula Moctezuma, Zamudio y Ortega, de la familia Leontivolariaceae, dirigida por la doctora Ana Laura López Escamilla. Y pues bueno, la justificación para hacer este trabajo fue que debido a que son nulos los estudios sobre la germinación y cultivo in vitro de Pinguicula Moctezuma, especie de distribución restringida y por lo tanto vulnerable a la extinción, se empleó el cultivo de tejidos vegetales como una estrategia para su conservación y su propagación. Entonces, bueno, Pinguicula Moctezuma se las presento, si no la conocen, esta que está aquí a la derecha, es una especie muy bonita, tiene una flor hermosa, es una especie que sobresale de las demás porque tiene hojas muy delgadas, se les denomina lanceolar laminar. Y pues el nombre Pinguicula viene del latín pingu, que significa grasa, y el diminutivo pulus pula significa pequeño. Entonces, la Pinguicula literalmente significa pequeña grasa,
Y Moctezuma viene del lugar donde fue descubierta, que se encontró en el cañón del río Moctezuma, entre la presa hidroeléctrica de Zimapán y el poblado de La Mora. Esto en los límites entre los estados de Querétaro e Hidalgo. Y bueno, si bien justamente en este lugar Pinguicula Moctezuma es muy abundante, es decir, hay muchísimos ejemplares, los sitios en los que se conoce son muy escasos, por lo cual se le considera vulnerable a la extinción. De hecho, el doctor Sergio Zamudio la considera microendémica y hasta el 2015 no había reportes acerca de su reproducción o propagación. Y una característica que hace que esta pingüícula sea más fácil de reproducir es que se puede autopolinizar, de tal forma que si uno toma un palillo y hace la autopolinización, esta recibe su propio polen y se producen semillas. Este fue el material genético con el que lleva a cabo todos mis experimentos. Excelente. Entonces, estas semillas se esterilizaron con alcohol, 70%, con cloro comercial al 10%, se hicieron enjuagues con agua destilada estéril, en una campana de flujo laminar, en agitación, y se sembraron en condiciones asépticas. Y pues bueno, aquí vemos el proceso ya más detallado de la germinación. Es una semilla súper pequeña, los que han cultivado estas especies saben que son casi polvo, uno no puede respirar cerca de ellas porque son muy pequeñas y se vuelan. Entonces, el cloro sí les afecta, bueno, sí decolora un poco la testa o la cubierta seminal. Sin embargo, a pesar de que pierde el color café, las semillas son capaces de germinar. Y aquí vemos, ¿no?, cómo va emergiendo la radícula, cómo se va liberando la cubierta seminal, cómo van emergiendo los cotiledones. Algo interesante es que todas las especies del género Pinguicula pierden esta raíz principal, la raíz primaria, que es algo muy conservado entre las plantas dicotiledóneas, y muy tempranamente empiezan a surgir esas raíces adventicias que provienen del tallo. Y bueno, aquí vemos, ¿no?, cómo va creciendo ya la raíz adventicia, se hace mucho más larga que la raíz primaria. Y bueno, va creciendo y ya aquí va desarrollando los tricomas con el mucílago. Y aquí vemos cómo va creciendo, ¿no? Y bueno, probé diferentes medios de cultivo. Bueno, el medio MS, que es un medio muy estandarizado para hacer cultivo de tejidos, y lo quise probar a diferentes concentraciones porque las plantas insectívoras en general crecen en medios con bajos nutrientes. Entonces fui probando el medio al 25%, a un tercio, 50%, 75% y 100%, y determiné que el medio al 50% era donde había un mayor número de semillas que germinaban, por lo cual se eligió este medio, bueno, el medio a esta concentración para llevar a cabo los siguientes estudios. Súper datos, la verdad, ¿eh? Sí, igual aquí vemos, ¿no? A la quinta semana de la siembra, el medio MS al 50% es el que presentó un mayor porcentaje de germinación. Y bueno, para llevar a cabo la micropropagación, es decir, la reproducción asexual de esta planta, tomamos plantas que ya habíamos germinado in vitro y pues les quitamos hojas para hacer un estudio de su respuesta a diferentes reguladores de crecimiento como auxinas y citocininas, por lo cual se hizo un barrido hormonal, es decir, se jugó con diferentes concentraciones de hormonas, de BA, que es benciladenina, y ANA, que es ácido naftaleno acético. Se probaron 4 concentraciones de benciladenina y 3 de ácido naftaleno acético en combinación, de tal forma que fueron al final 12 concentraciones de hormonas diferentes. Y pues bueno, como resultado, además se probaron diferentes tamaños de hoja, ¿no?, hojas grandes y hojas chicas. Y lo que se observó es que en 11 de 12 tratamientos no hubo gran diferencia en cuanto a la concentración de estas hormonas, pero en un tratamiento hubo una respuesta muy superior a las demás. Justamente fue el tratamiento que tenía la mayor cantidad de estos reguladores de crecimiento, que fueron 2 miligramos por litro de benciladenina con medio miligramo por litro de ácido naftaleno acético.
Y pues aquí está la diferencia, ¿no? Muy clara. En los demás tratamientos solamente teníamos un solo brote basal, y en el tratamiento con mayor cantidad de hormonas teníamos muchos brotes a lo largo de toda la lámina de la hoja. Y pues estos se iban diferenciando y se convertían en plantas totalmente regeneradas, completas. Estas plantas se aclimatizaron a condiciones ex vitro. Hubo un 95% de supervivencia y hubo floración a los 3 meses de aclimatización. Pues las flores son muy bonitas. Qué ejemplar, sí, son hermosísimos, la verdad. No. Y bueno, también queríamos ver que la propagación in vitro no afectara su fertilidad. Y pues sí, vimos que las flores regeneradas in vitro conservaban su viabilidad porque formaban flores, y estas, al ser polinizadas, nuevamente formaban semillas. Y estas semillas, igual al momento de ser sembradas nuevamente in vitro, también eran capaces de germinar, por lo cual la propagación in vitro no afectaba la viabilidad de esta especie. Y bueno, como conclusiones finales de mi tesis, se logró establecer exitosamente la técnica de desinfección de semillas de Pimicula moctezuma, el tratamiento de 0.5, de 2 sobre 0.5 de benciladenina con ANA fue el que indujo la mayor cantidad de brotes. Las plantas de Pimicula moctezuma provenientes de esas técnicas conservan su potencial reproductivo por vía sexual y no presentaron malformaciones. Y esta es una técnica de propagación viable para ser usada con fines comerciales, de investigación y de conservación, y puede ayudar a reducir la extracción de esta y otras especies del género en su hábitat natural. Y bueno, como discusión de todo este tema que estamos hablando, es que en México pues ya ha crecido bastante el interés por el cultivo de las pingüículas mexicanas y de las plantas carnívoras en general. Cada vez hay más conocimiento sobre las especies que hay en el país y cómo cultivarlas. Las redes sociales como foros y grupos de Facebook han ayudado a difundir el conocimiento de estas especies. Hay pocos trabajos hechos con pingüículas en general y solamente 3 de cultivo in vitro realizados en México hasta la fecha. Y bueno, el cultivo de tejidos vegetales es una buena herramienta para propagar de forma masiva estas especies con fines de colección y conservación ex situ. México es el país con más especies de plantas carnívoras del género Pingüicula, sin embargo, pues, han sido poco estudiadas. Por lo cual es necesario, como comenté al principio, apoyar a los científicos que se encarguen de reproducir plantas mexicanas en peligro de extinción, así como fomentar el conocimiento de este grupo de plantas. Ya como conclusiones finales y perspectivas, mientras se haga más difusión sobre estas especies de plantas carnívoras mexicanas, habrá más gente que decida estudiarlas de forma profesional. Se espera que cada vez haya más trabajos de investigación con especies del género Pingüícula, y pues es necesario fomentar que más jóvenes decidan estudiar carreras con biología y animarlos a que se dediquen a trabajar con este grupo de plantas. Si bien ha habido avances en las técnicas de propagación, aún hace falta que gente se dedique a estudiar el estado de conservación de estas especies para que así puedan ser incluidas en la NOM 052 o en algún apéndice de CITES para su protección, ya que, como comenté, pues lamentablemente aún no aparecen en esas listas para su protección. Y finalmente, pues agradecer a la gente que me ayudó a realizar este trabajo, ¿no? La doctora Ana Laura López Escamilla, que fue mi asesora, la que me me enseñó todas estas técnicas de cultivo de tejidos vegetales. El doctor Sergio Zamudio Ruiz, lo que aquí lo tenemos por si no lo conocen, pues fue el que revisó mi tesis, me dio su opinión y me platicó bastante del género Pingüícula. Es una persona que yo admiro muchísimo. La doctora Judith Márquez Guzmán, que también es una experta en cuestiones de botánica, de histología vegetal y biología del desarrollo. Y también a las revisoras de mi tesis, la doctora Silvia Espinosa Matías, que también trabajó con el género Pingüícula, y la doctora Sonia Vázquez Santana, que también es una experta en botánica y biología del desarrollo en plantas. Y pues eso sería todo. Cualquier duda, aquí estoy para responder sus preguntas. Con eso doy por finalizada esta plática.
Muy bien, en verdad, Excelente. mi estimado Claudio, sumamente enriquecedora, muy claro lo que realizaste en este estudio. La verdad que en efecto, como bien lo mencionas y como lo hemos tenido en las charlas anteriores de los programas con, por ejemplo, con el ingeniero Pedro Nájera, hacer mucho énfasis en este tema sobre que si las pingüícolas actualmente no las tenemos dentro de la norma 059 o no se encuentran dentro de una clasificación de CITES, no significa que sus poblaciones estén bien. De hecho, tocaste un punto esencial que es el de especies microendémicas. Sabemos que automáticamente una especie vegetal que se encuentre en una distribución menor a 1 kilómetro automáticamente debe ser considerada dentro de la norma 059 para su protección. De hecho, es uno de los valores más altos para poder ser incluidas estas especies, y aparte que estas especies pues están sujetas pues a la comercialización tanto de extranjera como también la demanda nacional, pero sobre todo el tema del cambio climático también ahorita que está empezando a pegar a las poblaciones. Recordar que estas pingüícolas, sobre todo las de zonas áridas, pues tienen asociaciones muy estrechas con otro tipo de plantas, como el caso de pingüícola gipsícola con algunos otros tipos de plantas que forman diferentes alianzas, estrategias para que ambas puedan coexistir. Y yo creo que la verdad nos empapa y nos apasiona, Claudio, que des este mensaje, el cual consiste en: tenemos una gran cantidad de endemismos de pingüícola, tenemos solamente estos cuantos estudios que los podemos contar con las manos, 3 estudios de mexicanos, Sí. y que en efecto en el extranjero se están realizando, pues prácticamente ellos tienen una propagación a escala a través de cultivo de tejidos vegetales de estas especies, y como lo bien lo mencionas, es importante que las nuevas generaciones conozcan que existen los laboratorios de cultivo de tejidos vegetales, ya sea en el Instituto de Biología con el doctor Víctor, ya sea en el INECOL con el doctor Mata, y bueno, cada dependencia ya, inclusive ya a nivel casero, tenemos ya también muy buenos cultivadores que están haciendo buen trabajo: Inán Godínez, Isaac Reyes, que prácticamente están involucrados en el tema de la flora carnívora mexicana y que debemos de apoyarlos. Y sobre todo, Claudio, que das tu perspectiva desde una parte también, yo creo que con esa humildad, de decir, yo comencé así, agradezco a las personas que me apoyaron al desarrollo, y es algo que debemos de aprender, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi estimado Eric? Perdón, el apoyo debe estar pues de todos lados, ¿no? Un efecto realmente colateral. Desde maestros, desde que busquemos nosotros también como divulgadores de la ciencia el interés, despertar el interés en el público en general, y pues que nos sintamos orgullosos, ¿no? De esta biodiversidad que tenemos. Vaya, una forma de representarla pues ha sido, pues por ejemplo, últimamente con la entrada de los billetes mexicanos, la mariposa monarca, por ejemplo, es algo muy distintivo mexicano, pero pues que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Nos sentimos orgullosos de la biodiversidad que tenemos, pero también tenemos que impulsarla desde la ciencia, desde la divulgación, y pues también a apoyar a los profesores, porque créanme o no, por ejemplo, ahorita la Facultad de Ciencias pasa por un problema muy fuerte de pagos, y pues también nosotros exigir a las instituciones gubernamentales pues el apoyo, ¿no? Les digo, es un efecto colateral que debemos impulsar de muchos lados, y pues afortunadamente las alianzas entre profesores, entre estudiantes, entre aficionados, entre divulgadores, pues va haciendo una marcha cada vez más sólida, ¿no? Sí, pues yo creo que también es muy importante lo que menciona Eric acerca de visibilizar estas especies, ¿no? Mientras la mayoría no las conozca o no sepa de su existencia, pues ni siquiera les va a interesar ni siquiera su estudio, ¿no? De hecho, a eso iba un poco una pregunta que te tenía yo, acerca de lo que mencionabas en tus conclusiones y en tu discusión, de los trabajos que hay en México, de los tres trabajos que comentabas de cultivo in vitro en México. ¿A qué crees que se deba que solamente haya estos 3 trabajos? Primero, al desconocimiento del género pingüícula en general. O sea, nosotros que somos coleccionistas sabemos muy bien, ¿no? Que son pingüículas y Sí. que son carnívoras, pero una persona promedio que las ve diría, ¿esa es una suculenta o esa planta es? Sí. Ni siquiera es una planta como que sea Atractiva. como... Sí es atractiva por las flores, pero no es como que se vea que es evidentemente carnívora. Entonces es algo que
también afecta, ¿no? El número de personas que las estudian. O sea, es como que tienes que encariñarte con ellas y verlas y fascinarte poco a poco con ellas. No es como que te llamen la atención a primera vista, como por ejemplo la de Onea, ¿no? Súper ornamentadas, ¿no? Ajá, exacto. O sea, se tiene una morfología relativamente sencilla y eso a lo mejor afecta, ¿no? Que pocas personas se dediquen a estudiarlas en primera instancia. También hay pocos trabajos, ¿no? Bueno, como para saber por dónde empezar. Entonces, muchas veces tienes que empezar desde cero a hacer tus experimentos y determinar cómo cultivar una especie, porque el cultivo de tejidos es una rama de la biotecnología muy bonita, pero se tiene que trabajar cada especie por separado. O sea, muchas veces un protocolo de una especie no te sirve para otra, entonces tienes que ir optimizando tus protocolos para cada especie. Entonces es un trabajo, es una talacha que hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y por ejemplo, ¿a qué retos te has enfrentado con el cultivo de esta especie en particular? Pues supongo que al principio es como la flor, muchas veces no sabes cómo funciona esa flor porque no tiene como estambres aparentes o un pistilo muy, muy obvio. Entonces, primero hay que aprender la anatomía de la flor para saber cómo polinizarla correctamente, porque hay gente que no logra la polinización a la primera. Entonces, es un reto, ¿no? Y pues las semillas también son muy finas, se pueden perder. Si respiras cerca de ellas, vuelan, las pierdes. Adiós semillas. Adiós semillas. Y también, pues sí, son semillas muy, muy, muy pequeñas y muy frágiles. Entonces también, si te pasas el tiempo de desinfección con cloro, se te ponen todas blancas y ya mueren, ¿no? O sea, tienes que estar como al pendiente de que no se aclaren tanto, porque pues las puedes quemar y pues se mueren y ya no germinan. Pero si no le pones tanto cloro también se pueden contaminar. Entonces es cuestión de jugarle un poco las condiciones experimentales para la desinfección. Vamos a saludar al auditorio, mi estimado Claudio, mi estimado Eric. Nos Claro saluda sí. Hugo Vázquez, que es tu fan, dice Hugo Vázquez, estás sí. conectado. Bari Mellac, saludos a Claudio. Itzel dice, hola, soy Emilio, tengo 6 años, pues un niño, me gustan las plantas carnívoras. Muy bien, Emilio, qué bueno que estás viendo esta plática para que te conviertas en el futuro biólogo, agrónomo, ambientólogo, lo que tú desees, pero dedícate a las plantas carnívoras. Hugo Vázquez, qué macizo, dice hacia Claudio, es tu fan, se ve luego, muy bien. Sara Ramos también, un gran saludo. A Dan Rivera, saludos también a Ian Zambaya, saludos también a Jim Ramnab, que también está viendo. Saludos a Luis Ángel Díaz Vázquez, que tiene una pregunta, y te lo vamos a leer. Saludos a Pablo Rojas también, que dice, increíble tu trabajo, Claudio. Fíjate, hay una pregunta interesante de Luis Ángel Díaz Vázquez, que menciona, el material genético inicial que ahora sí, del cual se tuvieron diferentes tipos de cultivos, provenía de plantas silvestres o cultivadas. Me imagino que te refieres a si fueron cultivadas en invernadero ese material genético o fue silvestre. En este caso, Claudio, te pregunta Luis Ángel, material genético, en este caso, ¿sabes la procedencia? Sí, fueron plantas completamente cultivadas en condiciones de invernadero. De hecho, muy pocas personas han visto estas plantas en hábitat natural. Después de que el doctor Sergio Zamudio la describió en 1994, solamente he sabido de el brasileño Ricardo Rivadavia, que también hizo la expedición y dice que hay que caminar más de 4 horas para llegar al risco donde crece, y sí puso fotos en hábitat hermosas, pero eso fue hace relativamente poco. La especie se describió en el 94 y creo que Rivadavia fue a verlas como por el 2009 o algo así. Entonces pasó muchísimo tiempo de que la especie se describió a que alguien fue a verlas a hábitat natural. Y no, entonces estas especies, me parece que llegaron al Jardín Botánico de la UNAM primero. El Jardín Botánico las puso en venta en su tienda de plantas, Tigridia. Entonces ahí fue donde coleccionistas empezaron a comprarla y la empezaron a propagar mediante pues métodos convencionales. Y ahí fue donde un coleccionista me la dio a mí y pues yo la propagué y la usé para obtener semillas para empezar este proyecto. Muy bien, estimado Claudio. Fíjate, como bien lo mencionas, el lugar de acceso es muy, muy complicado, es muy, muy difícil. La verdad que sí es muy agotador, es muy cansado.
Nosotros realizamos una expedición de campo a la zona, me acuerdo en el 2017. Sí fue bastante complicado, lamentablemente no se pudieron observar los ejemplares, algo preocupante. Pues tuvimos registro de otras especies de pingüícolas cercanas, pero sí es, como tú lo mencionas, es cada vez más difícil encontrar estas especies, sobre todo pues por las diferentes amenazas que existen, sobre todo en la urbanización del hábitat, cercano ahí hay una gran cantera, hay actividad, hay flujo de personas, también el cambio de algunos ritmos circadianos naturales por todo el fenómeno del cambio climático, pues también afecta todo esto que estamos mencionando. Y fíjate algo interesante, Claudio, que hoy te estábamos viendo en tu estudio. Citabas perfectamente, por ejemplo, en este caso, la parte taxonómica que la encabeza el doctor Zamudio, y que tenemos también a diversas figuras también jóvenes que ya están ahorita describiendo plantas en la parte, ahora sí, de la taxonomía. Tenemos los estudios de cultivo in vitro que tú has desarrollado, de Alfredo Serratos, por ejemplo, que ahí está tan citado en tu trabajo. Y en ecología tenemos al doctor Raúl Alcalá, que ha hecho ecología un poco de pingüícola. Y tenemos uno o que otro estudio, dos más, sobre los posibles usos de algunas, en este caso, proteasas con fines médicos, ¿no? Que también están realizando ahí por parte del IPN. También una joven destacada. Pero son todos. y si acaso lo que tendrá el INECOL y lo que tendrá el IBT, que todavía no ha publicado, por ejemplo, pero es decir, los dedos de las manos y de los pies apenas nos alcanzan, y ya con eso para de contar. Digo, es muy importante, como bien lo mencionas, el publicar, el fomentar esta parte. Me gustaría, por ejemplo, a partir de que tú sacaste tu tesis, y sobre todo que tuvo también un impacto en el extranjero, por ejemplo, muchos de los colegas, Eric Patrat, por ejemplo, que está muy emocionado, también agradecemos mucho la divulgación de esta conferencia. ¿Cómo has visto la respuesta de los extranjeros en comparación de los mexicanos? Pues en general muchos extranjeros están muy interesados en las pingüícolas mexicanas, sí, como lo comentas Eric y varios más. Les encantan. Los asiáticos las cultivan como si fueran joyas, porque me parece que son especies no muy sencillas de cultivar. Los que las han cultivado saben que de la nada se te puede pudrir de un día para otro y adiós pingüícula, entonces tiene su chiste. Y pues el hecho de compartir, ¿no? lo que haces, pues es algo que se agradece, porque uno puede replicar estas técnicas de cultivo, porque el cultivo, yo solamente menciono 3 artículos que son 3 tesis que han publicado sus datos, cómo lo hacen y qué medios se utilizan. Claro. Porque sí hay mucha gente que ya ha propagado de forma, digamos, individual esas plantas, pero no comparten sus datos. Entonces, las propagan, pero no te dicen cómo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Los checos, los alemanes, muchos que propagan especies, pero nunca te van a decir con qué medio, qué técnica usó. Entonces, el compartir información es como que algo clave para que estas especies sigan existiendo, ¿no? No solamente para hacer negocio, sino Exacto. Ver algo más allá, ¿no? Un beneficio más allá, fuera del personal. Fíjate que también ¿Tienen algunas preguntas? nos ayudas con las preguntas, mi estimado Eric, de las últimas 4 o 5 finales. No sé si los tengas ahí con accesibilidad. Claro, bueno, nos comparte Luis Andrade Alarcón, que él también se dedica a la educación ambiental desde Veracruz, con su empresa, y igual con el tema de plantas carnívoras, de pingüícolas, aquí haciéndose presente. Es bueno saber que en todos lados hay este tipo de proyectos. Gerard Monroy nos dice que por donde vive hay unas en su hábitat natural. Qué padre. De repente está este punto de sin compartir o no cuando se vio cierta planta, ¿no? Hay información que abunda mucho en redes sociales, y de repente también se tiene mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Incluso como normas de los proyectos de plantas carnívoras, una de las reglas principales es no publicar la ubicación, sí, porque pues puede hacer... La saquean. Sí, exactamente. No nada más de carnívoras. Me da gusto que haya publicado que las encontró. Eso significa que ya más gente las está reconociendo, porque mucha gente que no las conoce pasa por ahí, las ve diario y no sabe que son plantas carnívoras mexicanas, que son especiales, que aquí estamos teniendo una conferencia acerca de ellas.
o sea, para mucha gente pasan desapercibidas. Entonces, el hecho de que las vea y las reconozca y que sepa que es pingüícula ya es algo bueno, ¿no? Totalmente. Sí. También nos pregunta Bari Mellark, ¿cuál fue uno de los momentos más gratificantes al trabajar con el doctor Sergio Zamudio? Pues el doctor Sergio Zamudio es la eminencia total de pingüícula. O sea, él ha descrito todas. Yo diría que la mitad de las especies mexicanas, o poco más de la mitad de las especies mexicanas que se han escrito, fueron por Sergio Zamudio. O sea, hay un antes y un después en la taxonomía con Sergio Zamudio de las pingüículas. O sea, es un dios de las pingüículas. Y pues el hecho que te platique de primera forma, ¿no? Cómo encontró la pingüícula Moctezuma. O sea, me contó la historia de cómo la encontró. Que él, de hecho, si se fijan en los bueno, cada especie tiene como el nombre científico y luego entre paréntesis el nombre de los que escribieron el artículo. Ahí dice Zamudio y Ortega. Zamudio porque fue el que escribió el artículo, el manuscrito de la descripción de la especie. Ortega fue realmente el que la encontró, porque él hacía una evaluación de impacto ambiental para hacer una presa de agua, y gracias a ese Ortega fue que la presa no se hizo en ese lugar, porque o sea, la presa de agua iba a pasar justamente donde estaba la población de Pingüícula Moctezuma, y Ortega fue el superhéroe que dijo, no, aquí no se puede hacer porque hay una especie que parece, porque él tenía idea en aquellos 90s, dijo, esto parece una pingüícula, él sabía, y dijo, voy a llamar al experto de pingüículas que es Zamudio, y fue que dijo, esta es una especie, es pingüícula, pero esto nunca se ha visto, es una especie rarísima por las hojas. Y dijo, la vamos a describir, y sí, salió Pingüícula Moctezuma como una especie nueva en el año 94, y pues gracias a eso no se construyó la presa. Entonces fue una historia que me encantó cuando me la platicó. Qué buena historia. De primera persona, sí. Oye, es maravilloso lo que nos acabas de compartir, Claudio, es una joya porque en efecto, ¿no? En la biología ahorita hay una rama muy, muy intensa actual que es en todo lo que tiene que ver con los análisis y los estudios de impacto ambiental. Y qué padre que este colega dedicado a este análisis pudo, como tú lo mencionas, identificar que esta planta pues tenía algo especial, a pesar de que es muy discreta y solamente cuando tiene sus flores, cuando llama la atención prácticamente que dice estoy aquí. Qué padre que existe esta interacción y sobre todo, porque muchas veces, a veces así pasa en la biología, ¿no? Los biólogos dicen, bueno, es que como yo voy a dedicar a impacto ambiental y estas cosas, pues bueno, pues me alejo un poquito de lo básico, la taxonomía, mejor me dedico a evaluar otras situaciones, pero qué padre que en este caso un buen análisis de impacto ambiental, bien enfocado, bien realizado, permitió que esta especie microendémica, como lo hablas, sobrevivió. Entonces también es una invitación, aunque si no te vas a dedicar a la botánica, a la zoología, pero bueno, que sepas que todo lo que tú hagas como profesionista, porque tenemos de hecho mucho de nuestro auditorio también son personas que se dedican a divulgación de la ciencia, educación ambiental, análisis de impacto ambiental, certificaciones, no trabajan con legislación y política, pues sepan que es muy importante esa responsabilidad, no solamente hablando de beneficio al ecosistema o a la actividad humana, sino también beneficio pues de estas pequeñas plántulas, y la verdad que es una joya. Yo desconocía esta información. Qué padre que nos hayas compartido. Eso fue una anécdota que me contó en pleno examen profesional. Wow. No, está increíble. Hay otra pregunta acerca, es Hugo Vázquez quien la realiza y dice, yo quisiera saber cómo podría alguien que no estudia biología empezar con el cultivo in vitro. Me gustaría iniciar en el in vitro, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué tips le darías? Pues existen tutoriales para todo en internet y el cultivo in vitro no es la excepción. Entonces hay gente como Isaac que hace sus propios tutoriales. Entonces tiene un canal dedicado al cultivo in vitro, puedes seguir. Y pues es una joya, ¿no? Que haya gente que comparte de todo, te dice cómo hacer tus medios de cultivo, cómo desinfectar tus semillas, cómo establecer tus propios cultivos in vitro. Entonces para todo hay información, estamos en la era de la información. Solo es cuestión de buscarla. Y si tienes alguna duda, pues me puedes contactar directamente y yo te ayudo. Exactamente, de eso se trata. Pues ya sabes, pues ahí está. Ya, acércate a Claudio y sobre todo, si quieres cultivar flora... Isaac Reyes, se me fue el apellido. Sí, Isaac Reyes. Y flora carnívora mexicana, pues acercarte precisamente también para pues empezar a impulsar estas nuevas biotecnologías aplicadas
en este caso las plantas carnívoras mexicanas. ¿Qué te iba a comentar, mi estimado Claudio? Fíjate que también con respecto al tema de los extranjeros, el cultivo, platicábamos con el programa anterior también con Pedro Nájera sobre la responsabilidad también ética, moral de los grandes cultivadores extranjeros, de decir, oye, ¿sabes qué? Si veo que las plantas pues están pasándola mal por allá tienen problemas con la parte endémica, ¿tú qué opinas de que se generen estrategias y que se pueda pues hablar con ellos y decir, oye, ¿saben qué? Ustedes ya tienen protocolos de cultivo bien establecidos, muy exitosos, porque pues lo vemos en sus tiendas, que se comparte esta información, sobre todo a personas que están en este momento, por ejemplo, generando los bancos de pingüícolas, como el doctor Martín Mata, que está generando la primera colección de pingüícolas nacional. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería, qué podríamos decirle a los extranjeros que pues prácticamente pues han usado nuestra flora mexicana? Y pues claro, ¿no? ¿Cómo podríamos generar estrategia de retribución? Claro, sobre todo para la conservación, ¿no? Sabemos actualmente que todavía no están dentro de estas normas o en CITES, pero que los estudios que tenemos pues lo indican que hay un declive, ¿no? Pues sería cuestión de hablar con ellos directamente, a ver si gustan compartir sus técnicas de propagación, pero probablemente no, o sea, porque de eso depende su negocio, ¿no? Entonces, sí, es un tema económico. O sea, las nepentes, sobre todo, por ejemplo, en Huistuba, que tiene protocolos de propagación de nepentes rarísimas, o sea, había una especie de nepentes pitopangui, que había solamente una sola especie, una sola planta en hábitat, no había ninguna otra. Huistuba la propagó a partir de una planta y no sé cómo le hizo, pero ya la vende, ya digamos que la rescató, pero o sea, obviamente no te va a compartir esa información porque no le conviene. O sea, habrá que hablar con él, pero puede ser que incluso esté pensando en patentar sus protocolos, tiene el derecho de hacerlo. Entonces, pues ya depende de cada persona, ¿no? Cuáles son sus fines de propagación o de negocio, ¿no? Entonces, está como que la balanza para dónde se inclina. Pero aquí el ejemplo es cultivadores que se van a dedicar al cultivo in vitro de plantas que estén en riesgo, sigan a los consejos de Claudio, compartan su información. Qué bonito es saber que Murashi Cook, el 50%, tiene los mejores rendimientos para Pingüícola Moctezuma. Muy bien, ¿qué tal, mi estimado Eric? ¿Cómo ves todo esto? Y sobre todo que complementado con lo que hemos visto en los programas pasados, qué padre que también existan, ¿no? Profesionistas que pues sin temor, al contrario, decir, pues yo generé este conocimiento, me maté varios años haciendo esta tesis, pero ahí les va, ahí les las comparto para que inclusive hasta puedan hacerlo en casa, porque cabe destacar que se le invita a la audiencia a consultar la tesis de Claudio, que está publicada en el portal oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Biblioteca Central. Ahí la pueden bajar, ahí le ponen su nombre y ahí les sale completita de pe a pa, ¿o no? Sí, en Tesionam se llama la página de tesis. Pues mira, yo creo que es otra forma de llevar a cabo la ciencia, ¿no? Comúnmente siempre veíamos en la tele el mundo de Big Man, experimentos, pues que de física, que la bolita, que la botella, pero pues podemos empezar, ¿no? También a este tipo de experimento, pues biológico, donde pues también en la secundaria nos enseñaban que el frijolito y demás. Pues bueno, hay mucha apertura actualmente con la información. Pues el internet, por ejemplo, nos brinda mucha información. Hay que acercarnos muchos a los canales que nos menciona Claudio, a las publicaciones de la UNAM, ¿no? Que pues ahí tenemos un mundo muy amplio también de otras instituciones que pues publican literal de forma pública, a comparación de otras personas que publican pues artículos científicos que hay que pagar la mensualidad. Pues no, hay muchos recursos abiertos que podemos utilizar y que, pues bueno, nos pueden motivar, ¿no? A empezar en casa, mínimo con conocer la biodiversidad que tenemos como país en plantas carnívoras, y de ahí, pues, el interés, ¿no? De tener un pequeño ecosistema. Conocemos mucho, sobre todo quienes nos dedicamos a educación ambiental, botánica, es esto, ¿no? Mucha gente quiere simular un pequeño ambiente en sus casas. Y pues qué orgulloso, ¿no? Se ha de sentir, pues, tener un espacio imitando a ecosistemas mexicanos, ¿no? Donde estén las pingüícolas floreciendo, también las equeverias, los cactus. Híjole, es una forma muy bonita y pues invitamos a toda la gente, ¿no? A que se sumen a la búsqueda de esta información
los divulgadores tenemos el papel de poner un poquito más bonito, ¿no? La infografía, la información, los mapas. Y hay muchos puntos, ¿no? De donde se puede realizar el conocimiento de las plantas carnívoras. Y un paso es acercándonos a tenerlas, a cuidarlas, a respetar tanto su ecosistema como las cuidamos en casa, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo, Mr. Eric. Bueno, yo creo que ya la audiencia que está en este momento viéndonos, muchos ya te reconocen, Claudio. Entonces yo creo que eres ya una persona pues ya reconocida en este campo de las plantas carnívoras. Y seguramente les gustaría conocer un poco más, algo más personal acerca de ti. Entonces, cuéntanos, decías que empezaste como aficionado también de este tipo de plantas, pero realmente, ¿cuál fue tu primer encuentro con las plantas carnívoras y por qué te empezaron a gustar tanto? Muy buena pregunta. Pues por eso es que me gusta hacer énfasis en la difusión de la ciencia, porque cuando uno es niño y le ponen las plantas carnívoras, como que se emociona y las quiere cultivar, las quiere tener. Entonces, justamente mi primer contacto con las plantas carnívoras fue cuando yo estaba muy, muy pequeño. O sea, yo cuando las venía en mascota en vasitos chiquititos, todas feas y etioladas, Sí. pero que eran como exóticas, ¿no? Y que querías meter el dedo y que se cerraba la planta y que eran carísimas. Ese fue mi primer contacto. O en videos de documentales, ¿no? Que salía que se cerraba la dionea y que come una rana, cosas así. Eso me impresionaba mucho, pero yo las veía como algo muy, muy distante, muy difícil de tener porque eran caras o nadie las vendía, ¿no? Luego, en la secundaria, segundo de secundaria, cuando teníamos 13 años, nos dejaron hacer una exposición de un tema libre. Entonces me acordé de esto, dije, ¿por qué no hablar de las plantas carnívoras? Yo tenía una enciclopedia en mi casa, me puse a buscar información también en ese entonces en la enciclopedia en carta y bueno, la poca información. Wow. Antes del internet, ¿no? Antes del internet, exactamente. Y pues armé mi presentación, bueno, mi exposición para la secundaria, ¿no? Ahí imprimí unas fotos de los géneros y ya dije, estas son las carnívoras. Y ahí como pude las expliqué, ¿no? Entonces, y bueno, dije, quiero hacer mi exposición muy, muy bonita. Entonces, convencí a mi mamá de que me comprara una dionea para llevarla a la escuela, a la secundaria y que todo el mundo la viera. Y al final terminé comprando una Drosera capensis porque la dionea estaba muy cara. Sí. Entre una compañera y yo hicimos la exposición. Mi compañera sí compró la dionea de $200, que en esa época era carísima. Y así, ¿no? Chiquitito, ¿no? Wow. No, estaba grande, sí era grande. ¿Sí está grande o qué? Sí, y yo compré una Drosera capensis y pues la tuve y se me murió, o sea, y le faltaba luz, la tenía en el interior. Yo creí que iba a vivir bien, pero no, entonces se murió. Pero dije, yo quiero tener una carnívora que me viva mucho tiempo. Entonces ya busqué información en internet de cómo cultivar las plantas carnívoras. Y pues dije, no, le faltaba luz, hay que regarla con agua destilada y que no sol directo, pero sí mucha luz y condiciones ambientales, ¿no? Que más humedad y cosas así. Como que fui aprendiendo los parámetros para cultivarla mejor. Y pues ya cuando cultivé la primera y no se me murió, dije, ahora quiero otra, y luego quiero otra, y otra, y otra, y otra. Wow. Y pues así uno se va haciendo adicto a las carnívoras. Y ya cuando me di cuenta ya había cultivado todos los géneros posibles, ¿no? De estas plantas. Así fue como empecé en esto. Y wow, pues en los foros. Y así. Oye, está súper padre lo que mencionas, ¿no? Porque todos tenemos una historia. Ojalá ahorita Juan Jorge y Marisol nos cuenten la suya sobre cómo empezamos en este mundo de las plantas, ¿no? El hecho de que tu mamá te compre una planta, de que te acepte, a las mamás que nos escuchan, pues vean, ¿no? Cómo influye de repente algo que aparentemente es caro, pero a diferencia de otras cosas que se pueden llegar a comprar, no sé, videojuegos, cosas así. Saludos, mamá. Pues también comprar plantas, ¿no? O sea, también una planta puede influir mucho en tu decisión, en tu formación, en tu carrera. Me recordaste también mucho, Claudio, a las fiestas o los festivales que luego se realizan y que hemos estado presentes en el Jardín Botánico, en el Museo de Geología, en todos los festivales que hemos asistido, y que es un punto muy importante para influir y que inspirar a los niños, ¿no? Creo que tenemos muchos estas historias y pues vaya, pues, ojalá las mamás que nos escuchen o los papás vean, ¿no? Cómo pueden influir, plantas a sus hijos. Haciendo tesis de plantas carnívoras mexicanas. Así muchas, que existan muchos Claudios, ¿no? Sí, es súper importante. Yo creo que ese acercamiento desde chiquitos con la naturaleza
y que no ya de grandes los veamos como objetos que están ahí, ¿no? Adornando una casa, un espacio, un lugar. No es un adorno, ¿no? Es más que eso. Y pues yo creo que sí tienes toda la razón, Eric. Es, como menciona igual Claudio, es algo que si te empieza a gustar desde chico, definitivamente de alguna manera te toca, ¿no? En tu camino, en tu formación, y pues como Claudio, ¿no? Ya está muy, muy metido en este tema. No, sí, totalmente. De hecho, tu historia me hizo recordar a la mía, muy, muy similar. Sí. Más que cuando yo estaba, todavía no estaba mascota, ¿no? Todavía ni más mascota antecede a Acuario Lomas, ¿no? Todavía ni existían esas tiendas. Yo me acuerdo perfectamente que eran en los 90, 89, 90, imagínate. Donde estaba Aurrera en su máximo apogeo. Y Aurrera se llegó a importar Venus, Atrapamoscas y Drosera Capriz, porque no eran de aquí, ¿no? Porque venían de hecho en un huevito, en una etiqueta muy padre, roja. Y yo me acuerdo que lo mismo pasó, o sea, la Venus estaba muy cara, costaba 200 pesos, pero era así, chiquitita. Y ahí estaba la Drosera Capensis, ¿no? Que costaba 80 pesos, ¿no? Entonces, fue la que pero chiquitita, ¿no? Fue igual la que se compró. Y pues ya sabes, ¿no? La emoción, ¿no? Llegas a tu casa, tienes, una edad pequeña, 5 años, 6 años. Y pues le quieres dar de comer de todo, ¿no? Y pues bueno, la planta acabó muriéndose, ¿no? Porque le estábamos cazando moscas y todo, ¿no? Entonces fue lo mismo, pero en efecto, ¿no? Y fue por el tema, ¿no? También para mí esa planta era como un animal de compañía o mascota. La llevaba a la primaria, segundo de primaria me acuerdo que la llevé. Y así, conócela, ¿no? Pero ya después de eso, pues pobre planta, ¿no? Ese día para ella fue terrible. Seca ya. Sí, ya toda deshidratada, ¿no? Pero todo eso desencadena una serie de cosas que pues te llevan a una pasión. Y en este caso, pues cada uno va eligiendo el camino. Pero bueno, al menos yo creo que alguien que le gustan las plantas carnívoras desde chico nunca las va a dejar. Siempre va a tener esa misma emoción de ese primer impacto de saber que hay un vegetal que se come a los animales, a los insectos. Sí. Yo creo que es maravilloso y el día de hoy todavía esa pasión sigue existiendo, yo creo que en nosotros. Yo creo que el día de hoy, Claudio, es igual, te llega alguien y te trae una planta que a mí va a ser la que sea, o si es una colección especial, yo creo que te vas a seguir impactando. Y eso es lo que creo que nos pasa a todos los que nos gustan las plantas y más los géneros preferidos de cada uno. Claro que sí. Sí. Pues yo creo que, no sé, por ejemplo, a mí ya fue una experiencia ya más grande, ya cuando estaba en la facultad. Bueno, las plantas me han gustado desde que era súper chiquita. Mi mamá me acuerdo que no me dejaba arrancarles hojas y todos mis amigos arrancaban plantas y las tiraban y así. Entonces a mí me decían como que no hagas eso. Porque imagínate que a ti te arrancaran un cabello, ¿no? Así me ponían como el ejemplo. O imagínate que te arranquen un brazo. Y entonces yo era como, ¡ah, pobre planta! Y yo les decía eso a mis amigos también, como que, oigan, no hagan eso. Imagínense que es una persona o es un ser vivo de todas maneras, ¿no? Entonces... O pongan el enraizador para hacer esquejes, ¿no? Sí. Al menos, ¿no? Entonces, ya las plantas carnívoras las conocí más adelante. Pero pues a mí me gustan como más las suculentas y las carnívoras pues fue en la facultad. Un amigo me regaló una, Alberto, hola, gracias. Y también se me murió la primera vez porque no sabía nada acerca de ella. A pesar de que busqué en internet, pues supongo que no había tanta información de su cultivo y yo creo que eso también es un tema, como lo comentábamos, ¿no? Que no hay que cerrarnos a compartir el conocimiento que tenemos, la información que sabemos, porque al final, pues, son cosas que van a seguir creciendo, ¿no? Más adelante, bueno, ya todos a lo mejor tenemos esta información y va a haber la posibilidad de avanzar más allá, ¿no? Entonces, no sean celosos con su conocimiento, compártanlo y pues yo no sabía cómo cuidar mi planta, entonces se me murió y ya después entré aquí con Juan al hospital y pues fue como me enamoré de ellas. O sea, justo lo que comentabas, Claudio, el hecho de observarlas, de ver los tricomas, las hojitas, cómo van creciendo, las flores, todo es como, wow, te fascina y así es como te enamoras de ellas, ¿no? Entonces, además su diversidad, ¿no? Es súper importante también esto. Y
yo creo que también hay que desmitificar o quitar esa imagen de que tienen que ser impresionantes y con dientes o ornamentaciones para que también se vuelva un tema más común, ¿no? Como más, bueno, mira, son magníficas por lo que son en todo el contexto, ¿no? En toda su esencia. Entonces, yo creo que igual los que hagamos divulgación de la ciencia o que conozcamos a personas que se empiezan a interesar por las plantas carnívoras, pues hay que decirles eso, no quitarles como que esta imagen de que se comen personas o que comen animales o así como gigantes, para que puedan reconocer y gustar también de estas otras plantas que no son tan despampanantes, ¿no? Como la dionea. No, y en efecto, y seguir, como bien mencionas, compartir información, y qué mejor de una forma sistematizada y con ciencia, como lo hace Claudio, es decir, que es lo padre de la ciencia, ¿no? Que lo que tú publicas, mi estimado Claudio, pues es una tesis, es un trabajo revisado, es un trabajo que cualquier persona lo puede replicar en cualquier parte del mundo y va a obtener el mismo resultado, y eso es lo importante, ¿no? Porque si hay mucho, puedes ahorita meter a los foros, a las redes, a los grupos, y aún así pides un consejo y te dan como 20 consejos de formas diferentes, ¿no? Entonces sí es importante reconocer, acercarse a los expertos, decirle a nuestra audiencia que tanto hay coleccionistas no profesionistas que tienen muy buen conocimiento, pero también hay profesionistas, coleccionistas y aparte con la capacidad de poder enseñar, que es como Claudio, que es como Marisol, como diversas personas que dedican su vida precisamente a la profesionalización de la biología, que es lo que hay que destacar, o de cualquier otra área, y sobre todo que la ligan con su pasión. Entonces yo creo que eso es lo que hay que reconocer. En verdad, Claudio, que estamos muy contentos, ya se nos está acabando el tiempo, pero sí hacer mucho énfasis en esto. Como amigo tuyo, yo sé que el camino no ha sido fácil, dedicarse a la ciencia en México es muy complicado, es un sacrificio literal, y desde este programa, desde el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC, en verdad que te enviamos un fuerte abrazo, reconocemos tu esfuerzo y sobre todo valorar lo que haces y que las futuras generaciones aprecien este documento, el cual estoy seguro que costó, como bien lo mencionamos, muchos años, muchos esfuerzos y sobre todo muchos sacrificios. Y qué bueno que existan científicos como tú que hacen sus sueños realidad y sobre todo que nos brindan estos placeres, estos deleites de poder cuidar plantas legales en casa. Pues muchas gracias, Juan, por la invitación. Sabes que para mí siempre es un placer, ¿no?, de hacer difusión de la ciencia y crear esta pasión por las plantas carnívoras, como a mí me creció, ¿no?, desde pequeño. Esperemos que nuevas generaciones se animen a cultivarlas y a dedicarse a esto, ¿no?, para que siga generando ese conocimiento nuevo, ayudar a que se propaguen y se conserven esas especies. Totalmente de acuerdo. Muy bien, mi estimado Eric, ¿algo que desees abonar? No, es impresionante, y ojalá pues muchas personas también que nos escuchen compartan este mensaje, ¿no? Buscamos también, como decía, pues la parte científica, la parte juvenil que se acerca a las generaciones que siguen, y que pues aunque no lo crean, aunque también piensen que plantitas y flores, pues todavía hay mucho por hacer, ¿no?, en este tema. O sea, los biólogos pues no se quedan rezagados, ¿no? Hay información, hay mucho por descubrir en nuestro país, y todavía pues por lo mismo faltan muchas personas que se dediquen a estudiarlo. Entonces ojalá también podamos influir en este sentido. Totalmente de acuerdo. ¿Algo que desees abonar, estimado Marisol? Pues nada, igual agradecerte mucho, Claudio, por toda esta información tan valiosa que nos compartiste el día de hoy, que seguramente también eres un ejemplo a seguir en este tema de las plantas carnívoras, como seguramente en otros. Sigue compartiendo tu pasión de esa manera y sigue divulgando la ciencia de igual forma, ¿no? Así es. Gracias. Ustedes igual. Qué bueno que tienen estas plataformas para invitar a diferente gente a hablar de todos los temas, ¿no?, de lo que saben. Qué bueno, me da mucho gusto. No, muchas gracias, Claudio. Y en efecto, estén pendientes, vamos a ir hablando de plantas carnívoras, de otros temas. Los invitamos a dentro de 15 días conectarse. Recuerden que esta sección es quincenal dentro de las diversas actividades que tenemos como Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC. Va a estar con nosotros de nuevo el ingeniero Pedro Nájera, pero ahora hablando acerca del tema de las lofóforas Williams y los peyotes.
sobre el tráfico de estas cactáceas que ahora se están vendiendo y son muy famosos ya estos estrategias de viajes que según esto te venden un paquete donde vas a visitar a las localidades, vas por tu peyote, te lo comes, te hace una propuesta espiritual, pero que nada tiene que ver con el sector huichona, tiene que ver con la tradición realmente del jicuri. Entonces vamos a desmitificar esto y cómo este tipo de nuevos servicios que se disfrazan como ecosistémicos están perjudicando mucho al ámbito ambiental. Muy bien, pues se despide de ustedes, despedimos este programa botánico por su parte Juan Jorge Aviles Ortega, presidente del Instituto Mexicano de Fauna Flora y Estado Social AC, Marisol Vargas Corona, directora del Hospital y Centro de Conservación de Plantas. Del otro lado de la pantalla, Eric Michel García Flores, director y fundador de Plantalia. Y por supuesto, nuestro gran amigo, el maestro en ciencias y biólogo Claudio Castañón. Pues nos vemos en otra edición. Y recuerden que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir. Hasta la próxima. Bye. Yes. Ya salimos. ¿Es algo? ¿Ya? No, pues ya, bueno, o sea, más bien la transmisión de Facebook ya terminó. Okay. No sé, Juan.